El título del sermón es Cuidado con las falsas enseñanzas. O podríamos ponerle también Cuídate de las falsas enseñanzas. Y estaremos exponiendo este título a la luz del texto que nuestro hermano Giancarlo leyó hace un momento, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 19. A modo de introducción, quiero proferir las siguientes palabras. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí reunidos coincidiríamos en decir que la gran mayoría de personas a las que nosotros conocemos, ya sean creyentes o no creyentes, de alguna manera tienen un empeño particular por cuidar sus vidas, su integridad física. Por esa razón, la gran mayoría de las personas tienen el deseo de bañarse todas las mañanas para que sus cuerpos estén limpios. Tienen el deseo de cepillarse los dientes para que sus dientes estén en buena forma. Tienen el deseo de que si van a comprar un vehículo, este cumpla con expectativas de seguridad favorables. Entonces uno revisa que tenga airbag en la puerta del piloto, en la puerta del copiloto, y mucho mejor si trajera airbag en las partes traseras del carro. ¿Por qué? Porque queremos preservar nuestra integridad. Por esa razón, cuando una persona se sube a una moto, bueno, aunque aquí en Palmira pareciera no tanto, pero cuando se sube a una moto, quiere ponerse un casco, porque si llegara a caerse, ¿qué quiere preservar? Su integridad. A propósito, cuando venía para acá, vi un accidente y una muchacha con toda la cara raspada, pero toda la cara raspada. Bueno, ella no aplica este concepto, pero en general hay un deseo por proteger nuestro cuerpo, y creo que la gran mayoría de nosotros concordamos en que así es, ¿cierto? Yo estoy seguro que probablemente esto que voy a mencionar, la gran mayoría de ustedes lo tiene en su mente y de pronto lo recordamos como un día terrorífico. Recuerden ustedes que el pasado 20 de marzo del año 2020, en alocución presidencial, el entonces presidente de nuestro país, Iván Duque, haría un anuncio extraordinario que en efecto cambiaría nuestras vidas de forma instantánea. Él en su anuncio diría que 4 días posteriores al anuncio, es decir, el próximo 20 de marzo de 2020, entraríamos en un proceso de confinamiento y estaríamos en cuarentenados. ¿Por causa de qué? De un virus que se estaba regando rápidamente por todo el mundo y ponía en peligro la vida de las personas. ¿Y eso qué hizo? Que nosotros dijéramos, no, igual vamos a salir todos. No, teníamos deseo de cuidar nuestra integridad y por eso decidimos acatar la dirección y entrar en ese proceso de cuarentena. El presidente diría en su largo discurso: hemos tomado decisiones drásticas, pero son decisiones urgentes que se tomaron para proteger la vida y la salud de los colombianos. Esta cita del discurso presidencial, hermanos, ejemplifica muy bien el esfuerzo intencional que la gran mayoría de seres humanos hacen por preservar su existencia física. Lo irónico de este asunto es que, aunque se hace un énfasis natural por cuidar el cuerpo, lo cual está bien, paradójicamente, difícilmente más bien veríamos en nuestra sociedad que tomemos medidas drásticas o esfuerzos colectivos por cuidar la salud de nuestras almas. Sin temor a equivocarme, me atrevo a afirmar, hermanos, que el alma de los individuos hoy corre muchos peligros y que sobre estos peligros pareciera no hubiera ninguna intencionalidad en torno a prevenirlos. Quizá uno de los peligros más comunes y más destructivos con los que tenemos que lidiar en nuestros días son las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas que se difuminan respecto al ser de Dios, respecto a Cristo, respecto a la Biblia y en general respecto a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Esto explica por qué los bestsellers de ventas de libros, entre comillas, cristianos, los encabezan libros de revelaciones de ángeles, por cuenta de las falsas enseñanzas. Alguien diría con razón, las falsas enseñanzas respecto a Dios, a Cristo, la Biblia y la realidad espiritual son mortíferas, como si se tratara
de una terrible pandemia. La abundancia de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas son la razón que explica el por qué todos los días aparece una nueva secta, entre comillas, cristiana. Todos los días hay nuevos movimientos que tienen alguna raíz judaizante o cristiana y que proclaman en su esencia doctrinas que son contrarias al cristianismo. Muchos lugares en sus puertas tienen grandes letreros a la entrada de sus edificios que dice: somos una iglesia cristiana. Pero en realidad, cuando uno considera a detenimiento lo que se enseña, estos lugares se caracterizan por haber adoptado convicciones en las que han mezclado un cristianismo debilitado con filosofías humanistas, con filosofías o estrategias de superación personal, o con este que es muy famoso en nuestros días, programación neurolingüística, que para el efecto del mundo evangélico consiste en declara, el verbo crea. Tú declara que vas a ser próspero, tú declara en el nombre de Jesús que vas a ser sano. La realidad es que aunque las portadas de sus edificios digan que son iglesias cristianas, en realidad sus engañosas enseñanzas revelan que hace tiempo abandonaron las verdades centrales del evangelio o del cristianismo bíblico, al punto que muchas de estas sectas han llegado a abandonar doctrinas que hacen que el cristianismo sea cristianismo y que sin ellas no podría existir el cristianismo, como por ejemplo la Trinidad de Dios, como por ejemplo la deidad de Cristo, o como por ejemplo la salvación, en mayúsculas lo diré, por la sola gracia de Dios. Los efectos de esta pandemia espiritual, mis hermanos, han sido desastrosos, porque no solamente afectan a los cristianos que están en estas iglesias cristianas, sino que también afectan a los incrédulos, aquellos que no pertenecen a estas iglesias y que desde afuera observan los excesos y los desmanes que se practican en estos lugares que dicen ser cristianos, y entonces se aterrorizan y generan una profunda apatía contra todo lo que tenga que ver con Cristo y su iglesia. Y dicen: de esas locuras yo no quiero participar jamás. Y entonces toman a toda la iglesia de Cristo y la meten en una misma bolsa diciendo: todos tienen que ser iguales. A mí de iglesias cristianas no me hables. ¿Ven el terrible daño que está haciendo la pandemia de las falsas enseñanzas? Ahora, reconociendo el gran peligro que supone una falsa enseñanza y el desastre notorio que están causando las mismas, no solo en nuestros días, sino que ha sido así a lo largo de la historia de redención y que seguirán causando en el futuro, bueno, con eso en mente, los invito a que con un espíritu reflexivo vayamos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Leamos la bendita palabra de Dios. Versículo 14. Pablo, el apóstol, le dice a Timoteo: recuérdales esto. ¿A quién les tenía que recordar? A la iglesia. Pero de manera particular tenía que advertir a aquellos que habló en el capítulo 2, versículo 2, que era a los que dirigen la iglesia. Recuérdales esto delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. ¿Recuerdan que de esto ya había hablado capítulos atrás? Dice: lo cual para nada aprovecha, sino que es para ¿qué? Perdición de los oyentes. En vez de eso, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán ¿qué? Más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacen? Trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Hagamos un ejercicio de recorderis. Recordemos que en su primera epístola, especialmente en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo de manera directa que tiene que tener una actitud defensiva y ofensiva en relación a los falsos maestros, aquellos que pervierten las sanas palabras de la verdad. En esta segunda epístola, recuerden que el tema central es que Timoteo se aferre a las palabras de verdad. Ahora, Pablo aquí explica el por qué Timoteo tenía que estar aferrado al conocimiento bíblico, y es porque, noten esto, tenía que seguirle haciendo frente a los falsos maestros. En su primera epístola tenía que hacerles frente. Es más, los expulsó. Expulsó a Himeneo y a Alejandro, pero nuevamente Himeneo se menciona acá. Este era bien sinvergüenza. Luego noten esto, el tiempo pasó y ellos, los falsos maestros, seguían persistiendo. Así que esto, entre otras cosas, demuestra que los falsos maestros son persistentes. Así que Pablo lo que dice es: sigue combatiendo las falsas enseñanzas. ¿Y basado en qué tenía que combatir las falsas enseñanzas? Bueno, basado en lo que había aprendido de Pablo, del evangelio que Pablo le había predicado. Por eso Pablo en el capítulo 1 le dijo: retén la forma de las sanas palabras, para que, conociendo la palabra de verdad, tuviera suficientes elementos de peso con los cuales pudiera hacerle frente a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. Luego, en el capítulo 2 que expusimos la semana pasada, versículos 7 al 13, Pablo hace algo así como un paréntesis para tomarse el tiempo de motivar a Timoteo a seguir siendo fiel a Cristo bajo 4 expresiones de ánimo que fueron maravillosas. Pero después de motivarlo, inmediatamente después de esto, retoma el tema de los falsos maestros con el objetivo de que Timoteo, ya motivadito, se aferre a la palabra de Dios y siga con su deber de hacerle frente a aquellos falsos maestros que pervertían a la iglesia con sus falsas enseñanzas. Para seguirle haciendo frente a los falsos maestros, Pablo en este texto le da por lo menos 3 advertencias a este pastor de Éfeso, pero que desde luego también tienen una aplicación natural a nosotros. Y lo que Pablo dice aquí en esencia son: Timoteo, considera estas 3 consecuencias que se derivarán de las falsas enseñanzas. Iglesia de Cristo IBR Monte Calvario, considera estas 3 consecuencias que se derivan de una falsa enseñanza. La primera es esta: una falsa enseñanza te llevará a la perdición. Primera consecuencia, una falsa enseñanza te llevará a la perdición. Versículo 14 y 15. Dice el versículo 14: recuérdales esto a la iglesia, y en particular a quienes dirigen a la iglesia, exhortándoles delante del Señor, no como basado en tu criterio, sino delante del Señor. ¿A qué debía exhortarlos? A que no contiendan sobre palabras, las cuales en nada aprovechan, sino que son ¿para qué? Perdición de los que las oyen. Luego, en versículo 14 le dice: en lugar de ponerte en esas, más bien procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le pide a Timoteo entonces que exhorte a la iglesia y que lo haga delante de Dios a no contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pablo aquí utiliza una expresión gramatical que en el original conlleva la idea de desatar una gran guerra de palabras, una gran discusión. Y para este caso en particular, lo que Pablo está diciendo es: no entres en una discusión voluminosa con los falsos maestros. Lo que Pablo está diciendo entonces, mis hermanos, es que los falsos maestros, escuchen esto, harán uso constante de la sabiduría terrenal y diabólica que tienen con el propósito de minar la palabra de Dios,
con el propósito de desacreditar la palabra de Dios. Y en ese contexto perseverante de los falsos maestros, bueno, Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia de Cristo en general: no entres en debates con estos hombres. No te estés peleando con estos hombres. Escuchen esto, hermanos. Para que un debate, lo que es un debate en términos humanos correcto, tenga lugar, se debe partir de esta base: que las dos partes argumentantes no pueden tener presuposiciones contrarias u opuestas. Las presuposiciones son las bases sobre las que vamos a debatir. Ahora, lo que Pablo está haciendo en este caso es diciendo lo siguiente: si un falso maestro, en virtud de su naturaleza falsa e hipócrita, no confía en la divina revelación de Dios como que esta es su palabra, pues Pablo dice: si ellos no creen a la palabra de Dios, pues no tiene ningún sentido que tú debatas con ellos sobre la palabra de Dios. O sea, tú puedes tener grandes argumentos teológicos, pero si este individuo cree que la Biblia es menos que un libro de cuento de hadas, pues le va a dar igual los argumentos que tú le presentes. Debatir con aquellos que consideran a la palabra de Dios como menos que nada es rebajar la autoridad de Dios a la autoridad de los falsos maestros. O dicho de otra forma, es exaltar la autoridad de un falso maestro a la autoridad divina de la bendita palabra. Y los dos casos, hermanos, deben ser inadmisibles para la iglesia de Cristo. Ahora, alguien podría preguntarse: pastor, ¿eso significa que no deberíamos discutir sobre algunos puntos de interpretación de la Escritura? No, eso no es lo que estoy diciendo. De hecho, los creyentes debemos tener ese espacio de discusión y debemos dar nuestros puntos de vista y sobre nuestro entendimiento de las Escrituras. Todo esto con un espíritu humilde, con un espíritu apacible, pero escuchen, con aras de llegar a la verdad, con aras de entender lo que Dios dice a través de su palabra. Pero noten esto: esas dos personas que en este último ejemplo están teniendo un debate, tienen un mismo fundamento de presuposición. ¿Y cuál es? Que creen a la palabra de Dios, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero argumentar con quienes desechan la verdad de la palabra de Dios y la consideran como menos que un libro viejo lleno de cuentos retrógradas, bueno, resultará en un esfuerzo inútil de nuestra parte. Por esa razón el apóstol Pablo dice: con estos promotores de la falsedad, que abiertamente, como lo veremos en un momento, predicaban herejías, con ellos, dice Pablo, para nada contiendan, porque las contiendas con ellas no son provechosas. Pastor, o sea que no podemos predicarle el evangelio a los falsos maestros. Sí, desde luego. Sí, y el Señor obrará en ellos si así lo desea. Quiera el Señor que todos este amplio ramillete de falsos maestros que tenemos en nuestros días y que son muy populares en redes sociales creyeran en el Señor. Eso sería una gran bendición para la iglesia de Cristo. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es entrar en contiendas con ellos que para nada aprovechan. Ahora, inmediatamente después de afirmar esto, el apóstol Pablo, en el versículo 14, en la parte B, explica la razón de la exhortación, de por qué no se debe contender con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque dice que esto es para perdición ¿de quiénes? De los oyentes. Y aquí entonces tenemos el primer gran desastre que el apóstol Pablo advierte en torno a las falsas enseñanzas. Hermanos, escuchen muy bien esto. Una falsa enseñanza hace que quienes las escuchan caminen hacia su perdición. Una falsa enseñanza representa un obstáculo en el camino que los incrédulos deben recorrer hacia la salvación, pues los desviarán del sendero y los conducirán por la fuente trágica del error. Por esa razón, una falsa enseñanza debe ser vista como una plaga mortífera, porque causa que el hombre que quiere acercarse a Dios termine desviándose y quizá conociéndose a sí mismo, al Dios del yo, pero no al Dios de las Escrituras. Pero además también causa engaños y aflicciones dentro del cuerpo de Cristo, pues una falsa enseñanza a la que un creyente
en medio de su torpeza o de su candidez ha decidido prestarle sus oídos, puede causar confusiones, dudas, desánimo, y en muchos casos lo conducirá, como lo veremos en el segundo punto, lo conducirá a caminar por la vereda de la desobediencia. El apóstol Pablo dice entonces: no se mezclen con los promotores de las falsas enseñanzas, porque tengan presente algo: las falsas enseñanzas los van a llevar ¿a qué? A perdición. Esta expresión perdición en el griego se utiliza de una palabra que es de la que nosotros derivamos al español la palabra catástrofe, que es catastrofea. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: una falsa enseñanza es peligrosa porque causa daño. Él está diciendo, una falsa enseñanza es peligrosa porque causa efectos catastróficos. Así es, mi hermano. Trae efectos catastróficos para la iglesia. Si a usted le dicen, usted tiene un problema de salud que se va a curar con este acetaminofén, es diferente a si a usted le dicen, usted tiene un problema de salud catastrófico. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, no era como que causaran cualquier tipo de problemas. El problema que causaban era catastrófico porque hacía que las personas caminaran en dirección opuesta a Dios. Una falsa enseñanza, mis hermanos, escúchenme muy bien esto. Por más que prometa prosperidad, por más que prometa riquezas, en realidad no es más que un anzuelo engañoso que en su punta está cargado de veneno, que tiene como propósito que aquellos que lo muerdan sean derribados en cuanto caigan en su engañosa trampa. Aquellos que escuchan los cantos de sirena del terrible evangelio de la prosperidad, no solo no recibirán las riquezas que este terrible evangelio o esta terrible enseñanza falsa transmite o promete, sino que además esa enseñanza los llevará hacia el desastre, hacia la ruina espiritual. En lugar de eso, Pablo en el versículo 15 le dice a Timoteo: bueno, tú no te pongas en esas. Más bien procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo y nosotros, queridos hermanos, Pablo nos está diciendo: no seamos insensatos. No caigamos en el juego de los falsos maestros ni en sus sutiles provocaciones o tentaciones. Iglesia de Cristo, no pases tiempo a los pies de los falsos maestros escuchando sus engaños, pues el propósito de sus engaños no es positivo, es tu ruina espiritual. Contrario a eso, preséntate con diligencia delante de Dios, para que en su santo tribunal Él declare que has sido aprobado por medio de Cristo. Preséntate como un obrero diligente que ha trabajado con esmero en la santa labor diaria de sumergirte en la palabra del Señor e inquirir en ella para conocer la voluntad de Dios a profundidad. De manera tal que, como dice el texto, que cuando este día llegue y estemos frente al tribunal del Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Escuchen esto, hermanos. La marca distintiva de un falso maestro es una falsa enseñanza. Y la marca distintiva del fiel servidor de Cristo es que el cristiano usa bien la palabra de verdad. Contrario a caminar por la senda destructiva del error, los creyentes debemos relacionarnos íntimamente con la palabra de Dios. Hace un momento cantábamos: Padre, tu palabra es mi delicia. Bueno, esa debe ser una realidad en nuestras vidas. Debemos relacionarnos con la palabra de Dios diariamente. Debemos entender más que de manera superficial el mensaje del evangelio. Está bien, cuando tú no conoces del Señor y eres expuesto al evangelio, qué maravilla que entiendas la esencia del evangelio. Cristo salvando a pecadores por gracia. Pero una vez eso ha ocurrido, mis hermanos, fuimos llamados como cristianos a ser devotos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Profundicemos
en el conocimiento de la palabra del Señor, para que por la gracia de Dios, ese entendimiento que Él nos provea de su palabra, venga a ser en nuestras manos aquella espada que estemos dispuestos a blandir contra los ataques del enemigo y el avance de las falsas enseñanzas. Esa es la primera consecuencia. El desastre que trae la falsa enseñanza es que conduce a hombres y mujeres al infierno. Ahora veamos la segunda catástrofe que surge de una falsa enseñanza. Yo la titulé: una falsa enseñanza produce una vida de impiedad. Y esto lo vemos en el versículo 16. Dice la palabra del Señor: mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? ¿Qué harán estas profanas y vanas palabrerías, estas falsas enseñanzas? ¿Qué harán? Conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. El punto del apóstol es este, mis hermanos: que quien se expone a las falsas enseñanzas debe asumir que se convertirá en un buen pecador. Lo repito: quien se expone a las falsas enseñanzas debe asumir que será un experto en ser un pecador, porque las falsas enseñanzas llevarán al hombre a eso, a pecar. Ahora, quiero que noten un detalle, porque eso es todo lo que Pablo está diciendo acá, pero acá hay un detalle importante que debe llamar nuestra atención. Noten esto: ¿a quién el apóstol Pablo le está haciendo esta advertencia? ¿Aquí es a la iglesia? ¿A quién se está haciendo la advertencia? A Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Quién? Pues el destinatario de la carta, Timoteo. ¿Y quién era Timoteo en la iglesia de Éfeso? El pastor. Noten esto, hermanos: que Pablo advierta al pastor de la iglesia respecto a las falsas enseñanzas y cómo una falsa enseñanza nos lleva a una vida impía, nos deja saber, mis hermanos, que nadie al interior de la iglesia está exento de la influencia corrupta de la falsedad. Nadie. Todos debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas. Recuerden ustedes que en medio de la pandemia del COVID, los médicos tuvieron que utilizar algunos utensilios para cuidarse. Debieron utilizar mascarillas, caretas, guantes y en algunos casos hasta trajes de protección. Así pues, aunque un médico no podía evitar el contagiarse y tenía por eso que tener cuidados, bueno, un hábil pastor, un hábil creyente debe tener todos los cuidados necesarios para evitar contaminarse con una falsa enseñanza. Los médicos tomaron sus prevenciones. Bueno, el cristiano piadoso debe también tomar sus prevenciones, y la principal prevención en torno a las falsas enseñanzas es mantenerse alejado al máximo posible de la exposición a ellas. ¿Me hago entender? No, yo voy a escuchar toda esta doctrina y me la voy a estudiar completica para ver qué dicen. No, de repente terminas persuadido en el error. La mejor forma, hermanos, de contrarrestar el avance del engaño es relacionarnos muy bien con la verdad. Pastor, ¿usted está indicando que nosotros no debemos conocer cuál es el fundamento de las falsas enseñanzas? Sí, pero ese no es el paso número uno. El paso número uno siempre es equiparnos en el conocimiento de la verdad. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Hermano, aprende a conocer tu Biblia. Esfuérzate diariamente por tener un entendimiento correcto de las verdades esenciales del bendito evangelio. Pasa horas con Cristo en su palabra en vez de pasar horas viendo videos contenciosos en YouTube. ¿Me explico? Yo sé que la polémica es atractiva y esos videos confrontativos son sumamente seductores, hermanos, pero en vez de ello debemos pasar tiempo conociendo la verdad de Dios, para que cuando la falsedad llegue a nuestras vidas, toque a la puerta de nuestras conciencias, inmediatamente las alarmas de peligro se enciendan y digan: esto es contrario a lo que yo he aprendido de la palabra de Dios.
Ahora observen otro detalle importantísimo. Pablo dice que una falsa enseñanza nos conduce a una vida de impiedad, solo eso. Noten lo que dice antes de impiedad, que nos conduce a una vida de ¿qué? De más y más a la impiedad. En el original, la expresión más y más, escuchen esto es interesantísimo, es una forma de decir que alguien está avanzando o que está progresando. Más y más significa bien, estás progresando, estás avanzando. Y si dijera a la santidad sería muy positivo, pero dice, estás progresando y estás avanzando ¿hacia qué? Hacia la impiedad. William Hendrickson dice, ellos avanzan, quienes prestan sus oídos a las falsas enseñanzas, dice, ellos avanzan derecho hacia adelante y lo hacen con firmeza, quitan todo obstáculo y avanzan con determinación hacia su meta, que ¿cuál es? El aumento de su impiedad. Y usted podría preguntar, pastor, ¿y qué clase de avance es ese? ¿Qué clase de progreso es este? Bueno, se profesionalizó en ser un pecador. Quien escucha las falsas enseñanzas se profesionaliza en vivir de una forma que desagrada a Dios. Ahora, en términos generales, eso no es progreso, eso es más bien destructivo. Pero ¿entienden lo que quiere decir el progreso? O sea, se ha hecho mejor en el pecado y quiere el Señor nos libre de ese tipo de mejorías. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza una expresión de progreso para hablar del avance en el pecado? Eso solamente es un comentario para que entendamos el por qué. Pablo aquí está haciendo uso de expresiones irónicas. La ironía es muy popular en la Biblia, muy común. Pablo está diciendo, está avanzando más y más. ¿Hacia qué? Hacia el pecado. Ahora, la advertencia que esta exhortación tiene para nosotros es clara, mis hermanos, y es esencialmente esta: que todo aquel que por torpeza o por ingenuidad decide prestar sus oídos a los engaños de las falsas enseñanzas, debe tener por cierto que caminará más y más hacia la senda de la impiedad. Pues las falsas enseñanzas, aquellas que no tienen su base en la verdad del Evangelio, escuchen hermanos, no podrán detener las inclinaciones pecaminosas de su carne por mucho tiempo. Pueda que esta falsa enseñanza venga disfrazada de moralidad y que durante algún tiempo esto retenga los impulsos pecaminosos de su carne, pero como no se fundamenta en la verdad del Evangelio, tarde o temprano su carne terminará por vencer a esa barrera moral que ustedes pusieron. Hermano amado, escúchame con atención. Una falsa enseñanza, por atractiva que parezca, nunca te va a proveer una defensa segura contra el pecado. Si la instrucción bíblica, escúchame, que hoy recibes no te reta a vivir una vida más santa, si la instrucción bíblica que hoy estás recibiendo no confronta valientemente el pecado, entonces huye de esa enseñanza, huye de ese lugar. Hace poco leía sobre un movimiento americano que está tomando mucha forma, que se denomina como la teología del nuevo pacto, que es como una vertiente que surge de la teología pactual federalista. Así que empecé a leer el texto de estos hombres, y aunque decían muchas cosas correctas, y las falsas enseñanzas tienen esta característica, sutilmente introducen el error. O sea, no te van a decir, mira, lo que nosotros queremos es que vos seas un pecador, pues, de los mejores. Sutilmente, Satanás introduce el error. El error de estos hombres era decir, mira, claro, entendemos la progresión del pacto, entendemos el federalismo, la cabezaduría de Cristo, todo esto bien. Hasta que llegaron a este punto y dijeron, en cuanto al día de reposo, en cuanto al día del Señor, se debe guardar. Pero no necesariamente tiene que guardarse el primer día de la semana. Pueden ustedes guardar el día del Señor cualquier día. Un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Aunque nosotros, dicen ellos, aceptamos que nos reunamos los domingos, pero no, pues como que no es de fuerza que tengamos que hacerlo los domingos. Mis hermanos,
La catástrofe que surge de esta falsa enseñanza es evidente. No tienes que congregarte los domingos para que seas un buen cristiano. Con que tú tengas una vida devocional en tu casa y seas muy piadoso y aparte cantes unos himnos mientras lavas los platos, bueno, eso es suficiente para ti. Esta sutil pero peligrosísima enseñanza hace que el incauto que ignora la voluntad de Dios respecto al día del Señor termine por abrazar esta mentira y de manera inmediata termine por violentar el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, que ordena a la iglesia de Cristo y en general a la humanidad, porque es una ley moral, es una ley natural, moral, ordena a toda la humanidad que 1 de cada 7 días debe guardarse santo para el Señor. Y en el nuevo pacto la Biblia establece que ese 1 de cada 7 días será el primer día de la semana donde la iglesia de Cristo conmemora la resurrección de Cristo, trayendo a nuestra memoria que por Él fuimos libertados del pecado. Esta sutil enseñanza, esta sutil falsa enseñanza promueve que el pueblo de Cristo no adore más a Cristo en su día. Aceptar esta enseñanza, sin duda, mis hermanos, es una desobediencia a la voluntad de Dios. De allí que Pablo advierta que una falsa enseñanza hace que caminemos siempre hacia la impiedad. Ese es el segundo punto. Ahora veamos la tercera consecuencia de una falsa enseñanza. En este punto, podríamos decir que una falsa enseñanza, de alguna manera, podríamos decir que la tercera consecuencia más bien de una falsa enseñanza, de alguna manera, nos transmite un carácter positivo a nosotros. Ya me van a entender por qué. Leamos el versículo 17 al 19. El título a esta consecuencia que le he dado es: una falsa enseñanza nos ayuda a identificar a un falso maestro. O sea, si promueve una falsa enseñanza, pues es un falso maestro. Leamos el versículo 17. Dice: y su palabra, la palabra de los falsos maestros, ¿qué hará? Carcomerá como gangrena. Aquí Pablo está haciendo una referencia a la notable velocidad con la que se esparcen las falsas enseñanzas de los falsos maestros. De manera muy ejemplificante, podríamos decir, para que nosotros lo entendamos o entendamos el peligro de las falsas enseñanzas, Pablo compara a una falsa enseñanza con una infección que pone en peligro de muerte a quien la padece. Noten que cuando dicen el tejido se ha puesto gangrenoso, vamos a esperar a mañana a ver si mejora. ¿Qué hacen los médicos de una? ¡Pum! Cortan. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si no se corta el tejido o la extremidad, ¿qué va a pasar? Se va a expandir. ¿Y se expande lento? No, es muy rápido. Entonces, eso es el por qué Pablo dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Luego dice: de los cuales son ¿quién? Otra vez Himeneo. Pero acá menciona a alguien nuevo, y Fileto. Podríamos decir que Pablo presenta a Himeneo y Fileto, ahora noten esto, los dice con nombre propio, gloria a Dios por ello, no tiene temor de decirlo. Ahora, podríamos decir que Pablo los menciona a ellos dos porque es muy probable que estos dos fueran cabecillas de los falsos maestros. Pero en particular, el hecho de que mencione primero a Himeneo nos dice que Himeneo en este caudillismo era como más brusco. Es más, es la segunda vez que lo menciona, porque en la primera carta ya había denunciado a Himeneo y a Alejandro. ¿Y qué dijo Pablo respecto a ellos? Los he entregado a Satanás. Que era una expresión, recuerden en nuestro estudio, ¿de qué? De expulsión. Pero este Himeneo era terrible, seguía allí. Ahora, en cuanto a Fileto, no podemos decir más de lo que el texto dice. Posiblemente se convirtió en el reemplazo de Alejandro. ¿Quién sabe? Alejandro de pronto había muerto. ¿Qué sabemos nosotros? Ahora, el versículo 18 dice, ya hablando de ellos, dice que se desviaron de la verdad. Esto es evidente, pero ¿cuál fue el error de ellos? Diciendo que la resurrección, ¿qué pasó? Ya se efectuó. ¿Y cuál fue el resultado? Trastornaron la fe de algunos. Noten esto.
después de mencionar el terrorífico peligro que representan las falsas enseñanzas y de mencionar a sus dos cabecillas, a quienes se les puede identificar justamente en virtud de las falsas enseñanzas que profieren, Pablo dice que ellos estaban desviados de la verdad. Es decir, las enseñanzas de estos hombres eran diametralmente opuestas a las enseñanzas del Evangelio. Y para explicar por qué sus discursos eran opuestos al Evangelio, Pablo cita la fuente de su error. ¿Y cuál es la fuente de su error? Ellos dicen, la resurrección fue algo que ya pasó. Y la consecuencia es que trastornaron la fe de algunos. Noten esto, el error de estos hombres entonces consistía en rechazar la resurrección. Pero ojo, ¿a qué tipo de resurrección se está refiriendo? Lo más probable, escuchen esto, lo más probable, y vamos a ver ahorita un poquito de ese contexto dualista y gnóstico, es que estos hombres estuvieran rechazando la resurrección de los cuerpos, la resurrección corporal. Lo que ellos decían es, la resurrección de los cuerpos no existe, eso no existe. Lo que existe es una resurrección de carácter espiritual. Y en ese sentido es que ellos decían, la resurrección ya ocurrió. Es como si ellos dijeran, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Eso les suena algo familiar? Pablo hablando a los Efesios. Y luego fuimos resucitados a novedad de vida por Cristo. Noten, ¿hay algo de verdad en lo que están diciendo? Sí. ¿Hubo una resurrección espiritual? Sí. Pero acompañada de esa verdad, introducían el error diciendo entonces que la resurrección de los cuerpos no era un evento real. Y escúchenme en esto, hermanos. Negar la resurrección corporal es negar la esencia del cristianismo. ¿Ven lo grave del error? Y pastor, ¿y por qué? Ya lo voy a explicar. Pero primero voy a explicar el por qué ellos estaban negando la resurrección corporal. Estos falsos maestros, Himeneo y Fileto, no le vayan a poner nunca ese nombre a su hijo, Himeneo y Fileto, habrían mezclado nociones del cristianismo con lo que estaba empezando a surgir en este momento, que era una forma incipiente de gnosticismo. Y como resultado de esto, habían producido una herejía terrible. Dentro de la cosmovisión o la metanarrativa pagana y gnóstica, se sostiene algo que es una base dualista de la filosofía, en la que se considera que el cuerpo es malo. Todo lo material, lo físico es malo, pero lo espiritual es esencialmente bueno e incorruptible. Por lo tanto, para Himeneo y Fileto, era inaceptable pensar en que hubiera resurrección de los cuerpos, porque como si la materia es mala, lo que tenía que resucitar entonces, ¿qué era? El espíritu, porque el espíritu es intrínsecamente bueno. Pero como lo dije hace un momento, mis hermanos, negar la resurrección corporal es atentar contra el corazón mismo del cristianismo. ¿Y por qué, pastor? Vayamos todos a 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Estamos allí? Amén. Leamos versículo 15 en adelante. Perdón, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 13. Leamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo inicia el texto? Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, es decir, si los cuerpos físicos no han resucitado, el razonamiento de Pablo es este, entonces tampoco Cristo resucitó. Y ahora escuchen la explicación. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si la resurrección de los cuerpos no es real, el cristianismo no debería existir, es lo que Pablo está diciendo. Versículo 16, 15, si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuevamente dice, van en nuestra fe. ¿Y qué dice esto? Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si la resurrección de los muertos no es real, pues Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. ¿Ven el error de estos hombres? El resultado de esta peste peligrosa que estaban esparciendo estos hombres era terrible. La peste en sí misma era terrible, pero el resultado era que trastornarían la fe de algunos, enseñándonos o reafirmando lo que ya el texto ha dicho, y es que una falsa enseñanza, mis hermanos, es como un tumor maligno que terminará por infectar las zonas sanas del cuerpo y carcomerlas hasta su destrucción, si es que ese tumor no es extirpado a tiempo. Por el texto que estamos leyendo, hermanos, podemos afirmar que todo hombre que profese una forma de cristianismo que sea contraria en alguna parte a la forma en la que la Biblia sugiere que debemos ser cristianos, se expone con claridad a ser catalogado como un falso maestro, pues su falsa enseñanza grita en alta voz que quien le proclama no es un emisario de Cristo. Pero ahora, mis hermanos, allí podríamos finalizar la exposición, muy confrontativa de hecho. Pero ahora noten cómo Pablo, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Cierra esta sección, no dejándonos con el corazón como con la animosidad de lo que se ha dicho, sino que refresca nuestros corazones con dos expresiones maravillosas. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 1. Conoce el Señor a los que son suyos. Y 2. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, finaliza esta sección enseñándonos que la persistencia de los falsos maestros, de aquellos que están empeñados en propagar sus falsedades, nunca podrá destruir a la iglesia de Cristo. Nunca. Nunca. No importa cuán empeñados estén en hacerlo, lo que este texto nos enseña es que Dios preservará a su iglesia. Y hace dos declaraciones gloriosas, mis hermanos. Dice que el Dios de los cielos va a preservar la integridad de sus escogidos porque ha puesto un sello de propiedad sobre ellos. Y que dicho sello, como si se tratara de una moneda, tiene dos caras de la misma verdad. Noten esto, la primera verdad, la primera cara de este sello nos indica que somos la propiedad escogida de Dios. ¿Qué dice la primera afirmación? Conoce el Señor a los que son suyos. Lo que indica esta primera cara del sello, mis hermanos, es que en su excelsa misericordia, Dios pone en el corazón de cada miembro de su cuerpo la rotunda seguridad de que somos suyos por causa de su divina elección. Escuchen estos, la razón por la que una falsa enseñanza, hermanos, no nos ha apartado de Cristo y de su iglesia, la razón por la que hoy no abrazamos la moda que muchos ahora tomaron por costumbre de ponernos la kipá, de dejarnos crecer las patillas y la barba sin cortarnos la punta y declararnos que somos judíos mesiánicos y ya no decimos Jesús sino Yeshua y no decimos Jehová sino Yahvé. La razón por la que no hemos adoptado ese hebreñolismo, hermanos, no es porque seamos más inteligentes que aquellos que lo adoptaron y se desviaron de la verdad. La razón por la que permanecemos firmes viendo a Cristo y anhelamos contemplar su gloria en la eternidad, mis hermanos, es porque Él nos escogió. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Y esto es hermoso. Escuchar la voz de Cristo es hermoso. Pero ahora escuchen la razón por la que podemos escucharlo. Él dice: y yo las conozco y les doy vida eterna
y ellas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué, cristiano? ¿Por qué nadie te arrebatará de las manos de Cristo? Bueno, porque Él te conoce. ¿Y por qué te conoce? Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no te conoce porque Él haya visto el futuro y haya visto que tú ibas a creer en Él. No, Él te conoce porque te escogió para que tú creyeras en Él. Por medio de este texto precioso que estamos leyendo, hermanos, el Señor alienta nuestros corazones, haciéndonos saber que podemos estar seguros, que sin importar cuán agudos sean los ataques de los falsos maestros, y sin importar la astucia con las que ellos quieran promulgar sus enseñanzas, debemos tener la certeza de que la iglesia de Cristo siempre prevalecerá, pues ella ha sido sellada como propiedad de Dios antes de que el universo existiera. Y la segunda cara de este sello de propiedad es una referencia, esto es hermoso, a que somos propiedad de un Dios que es santo y por lo tanto fuimos llamados a ser como Él, santos. ¿Qué dice la parte final del versículo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por una parte, nuestro buen Dios nos anima a recordarnos que podemos estar seguros en Él, pues somos su propiedad por elección. Pero de manera magistral, el Señor en la última fracción del texto nos recuerda que somos de Él para ser imitadores de Él. Él es santo y por lo tanto la iglesia de Cristo debe ser santa. De hecho, el propósito de nuestra elección es nuestra santidad. Porque Cristo escogió para sí una esposa para presentarla delante de Él como santa, pura, sin manchas. Esta, mis hermanos, es una declaración o una exhortación a la santidad personal. Es una exhortación a que cada uno de nosotros, los que invocamos a Cristo para salvación, nos apartemos de todo aquello que lo desagrada a Él. Es como si el apóstol Pablo en este texto nos dijera: bueno, si tú eres propiedad de Cristo, no debes vivir ignorando que tú eres templo del Espíritu Santo y que por tanto no te perteneces a ti mismo, pues fuiste comprado por precio de sangre. Y como esto es así, entonces, creyente, vive de manera tal que glorifiques a Dios con una vida santa, con una vida que dé testimonio a creyentes y no creyentes de la magnificencia de aquel que te salvó de la condenación eterna. Este bello fragmento de las Escrituras, mis hermanos, finaliza con estas dos expresiones maravillosas, por medio de las cuales cada creyente debe cobrar ánimo en su corazón. Hermano amado, escúchame con atención. Debemos recordar que fuimos sellados como propiedad de Dios y que este sello que fue puesto en nosotros indica que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, pero también nos invita a recordar que Dios nos escogió como su propiedad para que fuéramos santos. Pero en este llamado a santidad debemos tener esta certeza, que tú y yo podemos confiar que no estamos solos haciendo el esfuerzo de tener vidas santas, pues tenemos la certeza por las sagradas Escrituras de que Cristo está en nosotros, de que nos asiste y de que Él persevera en nosotros para que nosotros perseveremos en Él. Por tanto, una vida santa, mis hermanos, no es el resultado de que tú seas un hombre extremadamente bueno. Una vida santa que glorifica a Dios y a su bondad es el resultado de la obra de redención que Él ya ha efectuado en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos.